Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 de este primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior decíamos que el día anterior a su llegada, Dios le había avisado a Samuel al oído que Saúl venía. Ahora muchas veces se ha hecho la pregunta, exactamente cómo se comunicaba Dios en el Antiguo Testamento cuando dice, y Jehová habló. Bueno, creemos que cuando dice que Jehová habló, fue ni más ni menos que Él habló. Así es como se comunicaba. Se comunicó usando palabras habladas. Son las palabras de las Escrituras las que son inspiradas y no los pensamientos. Dijimos que el versículo 15 nos daba un indicio de cómo Dios se comunicaba, cuando dice, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo. Ahora, lo que yo oigo al oído y comprendo son palabras. Eso es lo único que tiene sentido. Y lo que Samuel oyó fueron palabras. Dios pues se reveló al oído de Samuel, diciendo aquí en el versículo 16 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel, Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Muchas veces Dios contesta a nuestras peticiones, aun cuando no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, porfiamos en clamar al Señor pidiéndole lo que queremos, y por fin hace por nosotros lo que hizo por Israel. Nos da lo que pedimos. Cuando los israelitas vagaban en el desierto, clamaron pidiendo carne, y Dios les dio carne, pero envió mortandad sobre ellos. Es por eso que la oración debe ser elevada en el nombre de Cristo, lo que quiere decir que debe pedirse según su voluntad y para su gloria. Todas las peticiones deben depender de este factor tan importante. Leamos ahora el versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, He aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios les concedió lo que pidieron y les dio un rey. Saúl fue un hombre que hasta hizo mella sobre Samuel. Veremos que Samuel lo estimó en gran manera y sintió mucho el hecho de que no salió bien. Continuemos con los versículos 18 hasta el 20 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl en verdad no era la selección de Dios, era la selección del pueblo. Al pasar Saúl entre el pueblo, vieron que era alto, buen mozo y que tenía traza de rey. Cuando pidieron un rey, Dios les dio su petición. Ya tenían escogido al que querían como rey, o sea, a Saúl. Prosigamos con el versículo 21. Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Aquí en este versículo, Saúl nos hace recordar de Gedeón. Parece muy humilde. Usted recordará que allá en el capítulo 6 del libro de los Jueces, versículo 15, Gedeón había dicho, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Gedeón de veras decía la verdad. Era cobarde y tenía mucho miedo. Ahora los israelitas estaban en estado de guerra cuando Gedeón fue llamado, pero no había ningún estado de guerra cuando los israelitas querían que Saúl fuera su rey. Él no tenía, pues, ningún motivo por el cual temer. Había estado buscando las asnas de su padre, las cuales ya habían sido encontradas. Su misión se había cumplido. El punto que deseamos recalcar aquí es que no había ningún motivo para dar un discurso como el que dio Saúl. Personalmente creemos que su humildad era falsa. Creemos que Saúl bien creía que él era quien debía y podía ser el rey. Leamos ahora el versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Al parecer, Samuel ha convocado a un grupo de líderes. Sigamos adelante con los versículos 23 al 27 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel.
Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla, con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, Levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco, para que te declare la palabra de Dios. Tenemos aquí la formalidad que llevaron a cabo. Primero, Saúl comió con Samuel aquel día. Luego hubo una conferencia pública. Entonces, al día siguiente, los dos hombres hablaron a solas. Sin duda, Samuel habló al futuro rey acerca de la necesidad de un líder, el cual sería totalmente dedicado al Señor y a su programa. Y pasamos así al capítulo 10 de este primer libro de Samuel. En este capítulo, Samuel unge a Saúl como rey. Comencemos pues considerando la elección de Saúl como rey. Leamos el primer versículo de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Samuel unge a Saúl como rey y luego lo besa, lo cual probablemente fue un acto demostrando su afecto personal por Saúl. Luego el versículo 2 nos dice, Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, Las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? En cuanto a sí se refiere, su hijo Saúl está perdido, pero Saúl está ocupándose de un asunto que para él es más importante. Samuel le ha ungido como rey cerca del sepulcro de Raquel que está en Belén. Luego predice una serie de cosas que se cumplieron en ese mismo día. Continuemos ahora leyendo los versículos 3 hasta el 6 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y luego que de allí sigas más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes los que tomarás de manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El versículo 6, como ya dijimos, no constituye ninguna prueba final de que Saúl se hubiera convertido. Creemos que Saúl nunca se convirtió. Es posible que parezcamos muy contrarios a Saúl, pero vamos a decirle por qué, amigo oyente. No nos estamos basando en el material que ya hemos estudiado en cuanto a él, sino en el que viene, lo cual nos hace creer que Saúl no era un hombre genuinamente convertido. Ahora alguien dirá, pero el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y fue un hombre cambiado. Bueno, la Escritura no dice que llegó a ser un hombre nuevo. Después de todo, ¿no vino el Espíritu Santo también sobre Balaam? Y él no se había convertido. ¿Y qué le parece el caso de Judas? Cristo envió a sus 12 discípulos y se nos dice que todos hicieron milagros. Ahora, ¿hizo milagros Judas? Claro que sí. Pero no creemos que sean muchos los que aleguen que Judas fuera convertido. De modo que vamos a dejar de hacer una decisión definitiva en cuanto a Saúl, aunque parezca que ya hemos hecho la nuestra. Pero sigamos con la lectura de este pasaje. Leamos los versículos 7 hasta el 9 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz.
espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando Saúl se despidió de Samuel, volvió la espalda y se apartó. Creemos que Samuel le vio alejarse y pensó, pero ese sí que es un buen tipo. Pero amigo oyente, aún un profeta puede equivocarse. Natán, por ejemplo, se equivocó cuando aconsejó a David que edificara una casa para Dios. Dios tuvo que intervenir. Aquí creemos que Samuel se equivocó en cuanto a Saúl. Sin embargo, al ver alejarse a Saúl pensaba que era un gran hombre, fuerte y buen mozo. Desafortunadamente, Saúl no era rey de corazón, solo lo era de apariencias exteriores. Prosigamos leyendo los versículos 10 hasta el 13 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y él profetizó. Todos los que le habían conocido antes sabían que algo le había pasado. Y se preguntaron, ¿también Saúl entre los profetas? Es que Dios le está dando otra oportunidad a Saúl. Dios nunca le negó nada, y sin embargo, al fin fracasó. Continuemos con los versículos 14 al 19 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Los hijos de Israel pidieron un rey y eligieron a Saúl. Lo que debemos notar aquí es su acogida de Saúl como rey y su rechazo de Dios. Esto significó en efecto que volvieron sus espaldas a Dios. Veamos ahora cómo es escogido públicamente el primer rey de Israel. Leamos los versículos 20 al 22. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Cuando llegó la hora para que Samuel presentara a Saúl al pueblo como su rey, no lo podían encontrar. Este gran hombre Saúl se portó exactamente como se porta un bebé o un pequeñuelo. Pues vemos que corrió y se escondió, y tuvieron que encontrarlo y sacarlo. Leamos lo que dice aquí el versículo 23 ahora. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Permítanos decir una vez más, amigo oyente, que esta es evidencia de una modestia falsa. El aceite de la unción ya había sido echado sobre él, y si se le había dado la oportunidad de ser rey y servir a Dios, pues debió salir y portarse abiertamente como un rey. Veamos ahora los versículos 24 al 27 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová.
Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Cuando por fin encontraron a Saúl y lo sacaron, fue la primera vez en Israel que jamás se voceaba, ¡viva el rey! Luego Samuel les explicó a los israelitas el modo de obrar en el reino, y lo escribió en un libro. Ahora, basados en esto, creemos que Samuel escribió por lo menos la primera parte del primer libro de Samuel. Ahora, este capítulo 10 concluye con una nota discordante. Desde un principio Saúl tuvo sus enemigos, hombres que no estaban dispuestos a someterse a su autoridad como rey. Dice aquí el versículo 27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Y así llegamos al capítulo 11 de este primer libro de Samuel. En este capítulo, Naas ofrece al pueblo de Jabes de Galaad una alianza con terribles condiciones. Envían mensajeros y son libertados por Saúl. Y Saúl es así confirmado como rey. En el capítulo 10 dijimos algunas cosas algo duras en cuanto al rey Saúl, aunque parecía que no tuviéramos suficientes motivos para decirlas en ese momento. Toda la evidencia que teníamos era una sospecha vigorosa de que Saúl no era genuino. Habría sido un buen actor, pero no un buen rey, aunque es verdad que comenzó bien. Veamos, pues, los primeros 3 versículos de este capítulo 11 del primer libro de Samuel. Después subió Naas amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros, y te serviremos. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Esta demanda de Naas a los hombres de Jabes era sumamente violenta y repugnante. Necesitaban ser libertados. Leamos ahora los versículos 4 hasta el 7. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo, que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Ahora fíjese usted cómo Saúl se identifica con Samuel. No creemos que en ese tiempo solo el nombre de Saúl valdría. Sin embargo, cuando Saúl pidió que el pueblo saliera y unió su nombre con el nombre de Samuel, el pueblo entonces salió. También salieron debido a los temores. Tenían miedo de lo que Saúl hiciera con sus bueyes si se quedaban en casa, y también de lo que los amonitas les hicieran. Continuemos con los versículos 8 al 11 de este capítulo 11 de este primer libro de Samuel. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis liberados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Saúl dividió a sus hombres en 3 compañías. Luego los israelitas atacaron a los amonitas y los mataron, y los dispersaron tanto que ni 2 de ellos quedaron juntos. Cada amonita que quedó tuvo que huir solo. Y el versículo 12 dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros?
Dadnos esos hombres y los mataremos. Al finalizar el capítulo anterior vimos que algunos de los israelitas se oponían a la idea de tener a Saúl como rey. Samuel ignoró esa oposición hasta cuando la nación estuviese unida a favor de Saúl. Ahora vemos que la habilidad con que Saúl dirigió la batalla contra los amonitas se encargó de la oposición. Y los versículos finales de este capítulo 11 del primer libro de Samuel, versículos 13 hasta el 15, dicen: Y Saúl dijo: No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: Venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Ahora sí, todo Israel acepta a Saúl como su rey. Saúl, pues, comienza muy bien. Y así concluye este capítulo 11 del primer libro de Samuel. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 12. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será hasta entonces, amigo oyente, que las bendiciones del Señor reposen en usted, ahora y siempre.